Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa nuevamente para continuar con la lectura de La Última Reina, la novela de Carmen Gallardo que hemos estado leyendo en los últimos días, leyendo, comentando, resumiendo un poquito de todo. En este caso también voy a leer directamente porque ya entramos en la segunda parte de la novela, o bueno, no es una novela, es una biografía novelada, vamos a decir así. Tiene elementos que probablemente son fruto de la pluma, de la propia autora, de su cosecha personal, y que sirve para darle una pincelada un poco más empática, tal vez, a la historia. Voy a compartir la pantalla, vamos a compartir la pantalla para que podamos ver. Esta es la segunda parte, se llama El precio de la corona. Empieza con una frase de Julio Cortázar. Cuando ya no te quieran, lo sabrás, aunque no te lo digan. Lo sentirás desde lo más profundo del alma porque la indiferencia jamás pasa desapercibida. Julio Cortázar, el argentino alto, grande, que se hizo un tratamiento para tener barba y que perteneció a la generación de Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, ¿no? El boom latinoamericano como se le conoció. Así que nada, acompáñenme en la lectura del capítulo 10 que se llama Convulsiones. ¿Mm? Y nos situamos en el palacio de Marivent en agosto de 1980. A menudo, su hora bruja acontecía antes del atardecer, a la hora de la siesta, cuando parecía tocar con los dedos momentos de felicidad ya consumida, cuando era posible encontrar refugio en pasajes de antaño, en el rostro amable del padre mirándola con ternura a través de sus anteojos de pasta, o regocijándose en la caricia sobre la cálida piel de sus hijos, aún bebés. Momentos de paz frente a la algarabía familiar en las jornadas de navegación en el pequeño yate Fortuna, como la diosa romana de la abundancia, donde él tanto disfrutaba. Tanto que días atrás había estrenado su segundo Fortuna, este de más envergadura, regalo del rey Fahd de Arabia Saudí. El monarca saudí sentía una debilidad especial por su marido. Su hermano, decía. Enseguida ahuyentó tales divulgaciones. Prefería recordar el Juanito juvenil, sonriente, casi ingenuo, de cabello rizado que relucía al sol. Era tan atractivo entonces, navegando en Fortunita, un pequeño velero del marqués de Mondejar, su preceptor, un padre para Juanito, el hombre que había convencido a las autoridades de Baleares para cederles Marivent como palacio de verano de la familia. La reina no dormitaba, recostada en un sillón de mimbre en la penumbre del porche. Gustaba de ese silencio que llegaba del interior del palacio, un entorno que la trasladaba al añorado Tatoy. Le gustaba sentir la brisa que jugaba con los finos visillos, con la vegetación, con sus faldas holgadas y el corto cabello liberado de la cinta que cubría casi toda la cabeza. Le encantaba inhalar el olor de los jardines y pinares que bordeaban el edificio mientras se deleitaba con los acordes del dúo de las flores, dúo de la ópera Lacmé, del compositor romántico Leo Delibes, y que escuchaba en momentos que apuntaban a la nostalgia.
Los sonidos de la música de Delibes parecían arrullarla. Creía sentir alguna complicidad con el libreto de Edmond Gondinet y Philippe Guille, a partir de la novela Rarau ou le mariage de Loti, de Pierre Loti, seudónimo utilizado por el marino y académico francés Julien Biaut. Bajo una cúpula, donde el jazmín blanco a la rosa ensambla, en la orilla floreciente riendo por las mañanas, ven, bajemos juntos. Gustaba de ese refugio de serenidad que le permitía tocar la paz con la yema de los dedos. Ciertas tardes compartía la hora mágica con Irene o con la prima Tatiana y la reina Federica, que en verano abandonaba el retiro espiritual en la India para descansar en Mallorca. Eso ocurría cuando no había invitados reales. Los reyes belgas Fabiola y Balduino se habían alojado algunos días en Marivent, o esperaban la visita del presidente del gobierno, Adolfo Suárez, o de sus suegros, que solían recalar en Mallorca cuando navegaban en el Giralda. Rara vez pasaba esas horas con sus hijos ya crecidos, Elena, a punto de cumplir los 17. Él no estaba. Él ya nunca estaba, al menos tanto como deseaba. Esa tarde, que amenazaba tormenta, escuchaba las olas batir contra el acantilado sobre el que se levanta Marivent. Qué vuelco había dado sus vidas desde el lejano 4 de agosto de 1973. Ya habían pasado unos años, pero nunca olvidarían la fecha, ni la imagen que guardaba con candor en su memoria. Llegaron a la finca en un Seat 1430. Ellos, los niños, la nani inglesa que entonces se ocupaba de sus hijos y alguna de sus perritas. A pesar de la placidez del momento evocador que propiciaba el paisaje, no siempre elegía el amparo de los mejores recuerdos, cuando todavía eran cómplices. 5 años. Pesaba la corona. Pensaba en el triunfo y en la derrota. Había ganado un trono. Había perdido un marido. Aún sentía la punzada del dolor infinito ante la traición. Defensora a ultranza de la fidelidad y lealtad en la pareja. La falsedad descubierta apenas 3 meses después de lo que creyó una situación idílica la dejó malherida. Su mundo se hizo añicos. Una parte de su vida se derrumbó como un castillo de naipes. La realidad fue cruda. La estampa permanecería en su retina a lo largo de los años. El dolor de aquel día invernal aún suscitaba lágrimas amargas. Pero no sé qué miedo repentino se apodera de mí. Cuando mi padre va solo a su ciudad maldita, tiemblo de miedo. No quisieron ayudarla entonces. Él era el rey, también un hombre atractivo y fogoso. A ella le fue imposible perdonar tanta deslealtad, y no quisieron entenderla. ¿Plantar cara al rey? Solo Sofía creyó que era posible. Y cual dama herida, sin pensar cómo justificar la huida ante el país, cogió a sus hijos y se fue con su madre y con una idea fija en la cabeza: el divorcio. Los 3 hijos obedientes fueron de su mano a visitar a la abuela Federica. Sin embargo, no halló la paz que su madre percibía en la ciudad hindú de Madrás. Tampoco halló a la madre solícita, cariñosa, comprensiva, que buscaba una mujer desengañada. No halló refugio en sus brazos. Su madre nunca fue tierna. Una vez más el sentido del deber primó sobre las emociones rotas. El sentido del deber. El maldito principio que había regido su conducta y su alma. El sentido del deber que guiaría toda su existencia. La orden marcada a fuego desde niña y a la que sometería
cualquier atisbo de sentimentalismo. Una princesa real debía dominar sus emociones. Con mayor motivo habría de hacerlo una reina. Su madre se encargó de disipar dudas, de consentir vaivenes emocionales. ¿Pretendes echar por tierra todo lo logrado por algo tan nimio, Sofía? Silencio. ¿Vas a dilapidar un reinado que acaba de comenzar? ¿Has olvidado ya el esfuerzo que os ha costado tantos momentos difíciles? Los días en que os vigilaban los micrófonos en vuestra casa, los espías, los maledicentes, la incertidumbre. Silencio. ¿Acaso has olvidado las renuncias, las humillaciones de los Franco, incluso el dolor de tu suegro al que le arrebataron la corona que ahora lleva tu marido? Silencio. ¿Ya has olvidado todo, Sofía? Silencio. Sabías con quién te casabas, sabías en qué familia entrabas. Nada era nuevo para ti. ¿Acaso llegaste a esa boda engañada? Silencio. El amor, mi querida niña, no es un asunto de princesas, aunque los cuentos de hadas aseguren lo contrario. En la vida de palacio los príncipes no despiertan con un beso a su rubia y dulce princesa. Ni los sapos que besan las princesas se transforman en príncipes. Intentó replicar a su madre. No hubo posibilidad. Lo sé. Sé que vas a hablarme de tu padre. Es verdad que la nuestra fue una pareja unida, potente, también en los asuntos sentimentales. Pero no es lo habitual, como sabes bien. Silencio. Repasa la vida de las tías, primas, abuelas, de las mujeres de la familia. Recuerda esas historias tan duras que han llevado con dignidad regia. Repasa la historia, busca en las biografías de tantas mujeres que han defendido el reino y su dinastía por encima de su propia vida, de su placer, de sus sentimientos, de sus deseos. Ese es el papel de una reina. Nunca lo olvides. Silencio. Te casaste con el chico de los Barcelona. ¿Recuerdas las palabras de la abuela de tu marido? ¿Recuerdas la advertencia de la reina Victoria Eugenia? ¿Acaso has olvidado sus palabras? Cuando te avisó sin tapujos: los españoles son muy malos maridos, y los Borbones ni te cuento. ¿Acaso no percibiste la tristeza en los ojos de tu suegra? ¿Acaso no viste cómo ella aprendió a manejarse en el silencio y a dar vuelta a las situaciones adversas? Silencio. Sofía, ¿para qué quieres un marido si tienes un reino? Piensa en ello con frialdad. Olvida los sentimentalismos de folletín. No hubo tiempo para la respuesta. Tú lo has conseguido. Mira a tu hermano Tino, su mujer y sus hijos, sin reino, sin patria, vagando por ahí. Mírame a mí, Sofía. Silencio. ¿Te gustaría pasar por lo que yo estoy pasando? Fíjate bien en lo que me rodea, contempla la vida de una reina sin trono. ¿Quieres esta vida para ti? ¿Es lo que deseas para tus hijos? ¿Vas a castigar a Felipe, un príncipe de sangre real, hijo, nieto, bisnieto de reyes? ¿Vas a decidir su destino? Tu amado hijo, nuestro querido Felipe, es el heredero. ¿Con qué autoridad harías peligrar su corona? ¿Por un ataque de celos propio de la meliflua protagonista de un drama de Hollywood? Desde el silencio que le imponía la autoridad de las palabras de su madre, la reina ocultaba las incipientes lágrimas. Reflexiona, Sofía. La institución es la familia real, por tanto, no se puede romper la familia porque entonces rompes la institución. Silencio. Eres la reina. No habría rey sin reina. Esa es tu fuerza, ese es tu poder. Silencio. Olvida para siempre la palabra divorcio. Aléjala de tu vocabulario porque no te vas a divorciar, Sofía. Ni ahora, ni nunca. Solo en la voz de la querida prima Tatiana encontró comprensión y una solución drástica. Tatiana Radziwill, su compañera de juegos en el periplo que les llevó primero a Creta, después a Alejandría y finalmente hasta Sudáfrica durante los años del exilio. Allí, en Ciudad del Cabo, nacieron en 1942 su hermana pequeña y también Jorge, hermano de Tatiana. Desde esos días de la niñez fue su confidente, su amiga. Era una mujer de carácter firme y gesto duro,
que no se impresionaba por los tronos a pesar de su origen. Una mujer de fuertes convicciones y amplia cultura. No admitía paños calientes ante la infidelidad, ante la deslealtad. Conjugaba mal el verbo aguantar. Solo entendía una salida para su prima, el divorcio, que ni siquiera estaba legalizado en España. Tatiana Radziwiłł había vivido de niña la separación de sus padres, la princesa Eugenia de Grecia y Dinamarca y el príncipe Dominik Rainier Radziwiłł, hijo mayor de Nicolás Radziwiłł, perteneciente a una rica familia polaca, y de la archiduquesa Renata de Austria, prima hermana del rey Alfonso XIII. La pareja se había separado cuando Tatiana apenas tenía 7 años, y su hermano Jorge 4. Tras el divorcio, ambos volvieron a casarse. El príncipe Radziwiłł enseguida contrajo matrimonio con la norteamericana Lida Lacy Bloodgood, con quien formó una nueva familia y tuvo 3 hijas, Renata, Ludovica y Lida. La madre de Tatiana, la princesa Eugenia de Grecia, también volvió a casarse. Contrajo nuevo matrimonio con Raimondo de la Torre e Tasso, de la familia Thurn und Taxis. El príncipe italiano era dueño del castillo de Duino, cercano a Trieste, el edificio levantado sobre las rocas del mar Adriático, donde el poeta Rainier Maria Rilke, amigo y protegido de su abuela, la princesa Mary Thorn und Taxis, se inspiró para escribir las elegías de Duino. Los paseos por el abrupto sendero sobre el acantilado, el azote del viento devora sobre las aguas calmas del Adriático, quizá la propia belleza del castillo, la torre dorada al ponerse el sol o los parterres de flores y hasta las sesiones de espiritismo, inspiraron al poeta para escribir los 10 poemas de las elegías, su última obra, la que resume su legado intelectual. Junto al nuevo edificio permanecen las ruinas del viejo castillo con una cueva abierta al mar y que guarda el mito de la Dama Blanca, el personaje mágico presente en tantas leyendas de Europa Central. Corren varias fábulas en torno al castillo de Duino. Al llegar la medianoche, a través de las ventanas puede contemplarse la imagen de una dama blanca, vestida de blanco, sujetando un candelabro encendido. Dicen que la mujer recorre el castillo para ir a acunar a su hijo muerto. Otros evitan los fantasmas para concluir que la dama de la leyenda es la propia roca sobre la que se alza el edificio. La mujer se convirtió en piedra al ser arrojada por su marido al mar tras una traición. De ahí el nombre con el que se conoce el enclave, Roca de la Dama Bianca. Cuando la imaginación se desborda, los habitantes de Duino aseguran haber visto a una pareja de cisnes reales blancos deslizándose acompasadamente como en un baile eterno sobre las aguas. Los más osados aseguran que, al caer la noche, la roca se transforma en una hermosa mujer vestida de blanco que puede verse durante las horas de oscuridad para regresar al estado pétreo con las primeras luces del alba. Hermosas leyendas que no debieron afectar excesivamente el alma de Tatiana Radziwiłł, porque habitó poco en el castillo. El nuevo marido de su madre no se habituaba demasiado a los pequeños, y 3 años después de la boda en Atenas, la princesa Eugenia y el príncipe Raimondo tuvieron un hijo, Carlos, tercer duque de Castelduino. Tampoco sería la pareja definitiva de la princesa Eugenia de Grecia. El matrimonio se separó en 1965, motivos por los que Tatiana vivió largas temporadas en Tatoy junto a los reyes Pablo y Federica y sus hijos. La situación afianzó aún más la amistad con su prima Sofía. Para ambas se barajó como pretendiente el príncipe más apuesto de los años 60, el mejor partido para una princesa de sangre azul, el heredero de la corona de Noruega, el príncipe Harald, de la casa de Glücksburg, la misma dinastía que reinaba en Grecia, la misma a la que pertenecían los reyes daneses, el marido de la reina de Inglaterra, la dinastía de la madre de Tatiana y del padre de Sofía.
Por entonces, las princesas y los príncipes se casaban con sus iguales, así fortalecían dinastías y la sangre permanecía inalterable, de azul intenso. Fue la reina Ingrid de Inglaterra quien consideró a Harald un buen partido para Tatiana y arregló el carné de baile para emparejarles durante los festejos de la boda de su hija Ana María con el rey Constantino de Grecia. Sin contar con Federica, que, de nuevo, pretendía convertir en yerno al príncipe noruego, esta vez casándole con la princesa Irene, su hija pequeña. Ganó la primera parte de la partida la reina danesa y Tatiana fue pareja de Harald de Noruega. Sin embargo, las artes matrimoniales de las viejas reinas no dieron los frutos deseados. El príncipe noruego, un hombre atractivo e íntegro, no se decantó por ninguna de las candidatas, porque su corazón pertenecía a una joven burguesa que convertiría en su reina, Sonja Haraldsen. Fue tan solo una anécdota en sus biografías. La camaradería y lealtad entre las primas duraría de por vida. Poco importó que sus rumbos fueran tan dispares. Sofía, reina consorte de un país ajeno a su cultura que salía de una dictadura de 40 años. Tatiana se especializó en investigación bacteriológica en la Universidad de París. Ahí estudiaba cardiología Jan-Henry Frunchaut, de una ilustre saga de médicos. En 1966, Tatiana Radziwiłł y Henry Frunchaut se casaron en Atenas. La disparidad de sus vidas nunca las ha separado, más bien al contrario. La curiosidad innata de Sofía y la vasta cultura de Tatiana han sido un complemento a los lazos familiares. Charlas sobre filosofía, el más allá, el origen de la vida o la espiritualidad. La afición de ambas por la música y el arte les ha ayudado a conformar un tándem indestructible. Sin olvidar el nexo familiar, las largas conversaciones sobre los ancestros, el rey Pablo, las tardes en el porche de Tatoy, esa bisabuela común, la gran duquesa Olga Konstantinova de Rusia, una Romanov de biografía apasionante. La mujer que llegó a la corte de Atenas con sus muñecas y las exquisitas joyas de la familia para convertirse en la primera reina de los helenos. O sobre la princesa María Bonaparte, la fascinante abuela de Tatiana, la mujer que el día que nació su nieta comenzó a escribirle Le Livre de Tatiana, 28 de agosto de 1939 a las 22:45. Nacimiento de Tatiana, María Renata Eugene Elizabeth Marguerite, princesa de Radziwiłł, en Rouen, Clínica Saint-Hilaire. Traída al mundo por el doctor Martín a los 7 meses, tras 12 horas de trabajo y el trayecto de Eugenia y yo en ambulancia desde Val Saint-Martin a la clínica. Episodios y confidencias compartidos en la terraza de Marivent o en los jardines de la Zarzuela, o en París en el domicilio de los Radziwiłł, Frunchaut, o en Londres. ¿Con quién, sino con su querida prima, podía volcar la reina de España el dolor de la traición? Tras escuchar a su círculo más íntimo, Sofía entendió que no había salida. Lo que pretendía, lo que ansiaba, el amor de su marido era un imposible. Debía convencerse. Nada podría transformar el papel que él le había otorgado en la obra de su vida. Él solo vería en ella a la reina, la perfecta princesa de origen y educación alemana. Veía a la madre de las infantas, a la madre del heredero, no a la mujer capaz de suscitar el deseo. Él ni siquiera reparaba en que algunos de sus vestidos abrían ligeramente su escote, que, en ocasiones, sus trajes de noche aventuraban la piel de un cuerpo joven. ¿Cómo imaginar que tras la muerte del general dejaría de ser su cómplice? También su amante. Él era el rey y ella la reina consorte. Así sería el futuro. Ella solo le había exigido que en el teatro de la vida respetase las reglas del juego, que evitase humillaciones públicas y privadas. Sin embargo, la templanza no era tal. 5 años después, aún supuraba la herida abierta,
Aún echaba de menos al esposo, aún sentía el pellizco de dolor cuando intuía que, una vez más, había inventado una excusa para justificar la ausencia. Como esa tarde en la que se resguardaba en la música y en la historia de la joven Lakmé. El oficial británico Gerald encuentra a Lakmé, hija del gran sacerdote, en un templo secreto. Los jóvenes se enamoran al instante. El padre de la joven quiere vengar la profanación del templo y apuñala a Gerald. Lakmé le recoge y le atiende. Pero no basta con eso. Otro oficial británico recuerda a Gerald sus deberes de militar. El amor se esfuma. Lakmé elige. No quiere vivir en desamor y se quita la vida al ingerir una hoja de datura. Muere serenamente. Desliza lentamente de su encantador fluir. Vamos con la corriente en la ola temblorosa. Con mano indiferente, ven, vamos al bote, donde el pájaro canta. Bajo una cúpula, bajo el jazmín blanco. Ah, bajemos juntos. La muerte no solo responde a las leyes de la física. Lakmé agoniza. La mujer, la amante, muere. Sofía regresó a Madrid 10 días después de la huida de la zarzuela. Su madre le habló de un reino, su prima de libertad. El sentido del deber se impuso una vez más. Volvió con el dolor a flor de piel y una convicción. No habría rey ni reino sin reina, y ella sería la reina. Abandonó su sillón y recorrió con la mirada el horizonte, el mar grisáceo, la cala Majó y el acantilado sobre el que se levanta Marivent. Recuperó la imagen del castillo de Duino, donde había vivido la tía Eugenia, donde el poeta Rilke paseaba y esbozó sus elegías, e imaginó las tranquilas aguas del Adriático. La tarde parecía pensada para refugiarse en el pasado. Su memoria se agarraba a ratos de compañía, someras caricias y a las horas de complicidad, hasta que una imagen se impuso al resto. Era la de un verano muy lejano, cuando era niña y vivía en el exilio en Alejandría. Con los brazos extendidos, Pablo de Grecia reclamaba a su hija desde la piscina. La niña temerosa dudaba en lanzarse al agua. Al decidirse cayó entre los brazos húmedos y cálidos de su padre. Un estremecimiento recorrió su cuerpo como si de nuevo sintiera el abrazo protector. Se preguntaba a menudo si la enfermedad que amenazaba a Eugenia de Grecia, la madre de Tatiana, le permitía habitar solo el ayer o por el contrario se trataba de acabar de una vez por todas con los recuerdos. Cerró los ojos y de nuevo voló a Tatoy, el hogar ateniense, la añorada infancia, la que pretendió recuperar al recrear en Marivent una residencia por la que caminar descalza. ¿Cómo entonces? Recordó que había de escribir una felicitación para Manuel Gómez, el fotógrafo que cubría todos los actos de la familia. Ese verano no había acudido al posado de la familia en la escalinata de Marivent. Había sido padre de la primera de sus hijas. La había llamado Sofía Gómez. Le gustaba a ese joven discreto que intuía que no solo apretaba el disparador de su cámara. A través de su objetivo buscaba más y lo encontraba. Lo descubrió al ver publicadas las imágenes del primer posado familiar en Marivent en el verano de 1976, su primer año como reyes de España. Ese verano vestían los 5 de azul, con algún guiño al tejido vaquero. Ese verano era el primero tras la traición. Manu Gómez había advertido la tristeza de su gesto, el refugio en su hijo, la lejanía de su marido. Es como si hubiera retratado el inconsciente de la reina, como si hubiera plasmado el drama oculto en el posado amable de una familia unida. Discretamente, al entrar en el salón de columnas esa tarde de junio, Sofía de Grecia observó de refilón los frescos que adornaban la bóveda. No había tiempo para fijar la mirada, pero conocía muy bien la historia, la alegoría de las pinturas de Corrado y Anquinto.
El pintor italiano recreaba la imagen de Apolo, dios del sol, avanzando en su carro. La deidad representando la figura del rey. Ante él se animan y pliegan el resto de fuerzas de la naturaleza. Eso debía pensar ella esa tarde de junio. La fuerza del rey, del nuevo rey, de su hijo Felipe. Para él salvaba la corona. En los comienzos no imaginó el peso de esa corona. Había sido testigo del reinado paterno. Había sido educada en la disciplina rayana, en el autoritarismo. Sin embargo, no supo adivinar el giro rotundo que daría su vida a los 37 años. Enseguida, advirtió los primeros síntomas. Su marido pasaba horas y horas encerrado en su despacho, compartía el trabajo con sus nuevos asesores. Habría querido formar parte del grupo, colaborar en labores de asesoramiento. Sabía que era buena analizando situaciones. Cómo añoraba la complicidad de antaño cuando aún vivía el general. Pronto averiguaría que él no siempre estaba en el despacho. Tampoco los fines de semana los dedicaba solo a matar perdices. Recordaba ese final del cuento aprendido al llegar a España. En su cuento, solo él comía perdices. Mientras vivía su propio drama, en el país arreciaban las huelgas en todos los sectores industriales, coreadas con un grito unánime. Es la hora de la clase obrera. Era la hora de la lucha. La lucha en el sector del metal, en la construcción, en Telefónica, la banca, correos, los transportes. Incluso las mujeres de los obreros levantaban la voz apoyando a los huelguistas. No ardía París como en el 68. Era España entera, reajustando su estructura a un nuevo modelo que habría de liderar los inquilinos de la zarzuela. Entretanto, el terrorismo azotaba las calles y provocaba a las Fuerzas Armadas, y Santiago Carrillo, el líder comunista, se colaba en España. Los problemas se acumulaban. Viajaron juntos a Cataluña. Juanito, siempre hábil, desconcertó no solo a los políticos sino al resto de la sociedad catalana al incluir en su discurso unas frases en su idioma. Era la primera vez que un jefe de Estado les hablaba en catalán. Un detalle nada inocente con el que ganó el apoyo masivo. Gran seductor. Siempre había admirado su habilidad para lograr cercanía con el interlocutor. Viajaron juntos a Andalucía. Los andaluces invadieron las calles y aceras para estrecharles las manos. Los reyes se dieron el ansiado y buscado baño de masas. En el recorrido por Sevilla, el personal de seguridad llegó a temer por sus vidas. Disfrutaban del entusiasmo popular que surgía a borbotones. ¿Era el refrendo a la institución o a la pareja? No tenían aún la respuesta. Luego, cuando quedaban a solas, olvidaban el alborozo callejero. La proximidad no pasaba de ciertos arrumacos cariñosos. Aún sentía el engaño como una aguja punzante destruyendo sus sueños. Rodeados de colaboradores, preparaban la jornada del día siguiente. No olvidaba llamar a Madrid, hablar con sus hijos y dar un beso inmenso al pequeño Felipe, que solo tenía 8 años. Habría de pasar tiempo para reflexionar en profundidad acerca de las diferencias en la educación impartida a sus 3 hijos. A las infantas fue mostrándoles el camino, con rigor, enseñándoles lo que debían hacer. Olvidó decirles lo que no habían de hacer. Con su hijo fue distinto, recibiría la formación de un rey. Felipe era su hijo querido, el heredero. Su nacimiento había reforzado su propio papel en la institución. Felipe sería su obra. Conseguía disculpar hasta su indolencia, el remoloneo e incluso los momentos huidizos y retraídos con la familia. ¿Has hecho las tareas del colegio? Sí, señora, todo está correcto. Han hecho sus tareas, han descansado y se preparan para el aseo y la cena. Muy bien, muchas gracias. Ahora deseo hablar con el príncipe. Enseguida, señora. Mami. Felipe, hijo, qué ganas de verte y abrazarte. ¿Cuándo vienes? En unos días volveremos a casa. Mami te manda un beso enorme. Al tiempo que buscaban el respaldo de la ciudadanía patria, realizaban los primeros viajes de Estado. La primera semana de junio de 1976 visitaron República Dominicana y Estados Unidos.
En el Capitolio de Washington, el edificio que alberga las dos cámaras del Congreso norteamericano, el rey Juan Carlos I pronunció un discurso histórico ante el presidente Gerald Ford, senadores y representantes políticos. Ante ellos expuso su proyecto, el de ambos. La monarquía española se ha comprometido a ser una institución abierta, en la que todos los ciudadanos tengan un sitio holgado para su participación política sin discriminación y sin presiones de grupos sectarios o extremistas. Regocijo entre los presentes, una gran ovación ante las palabras del joven rey de España, impresiones que salieron del edificio para reproducirse en algunas portadas de los diarios del país. Un rey para la democracia titulaba The New York Times. El motor del cambio destacaba The Washington Post. El apoyo y las ovaciones continuaron en el banquete organizado por la Cámara de Comercio Hispano-Norteamericana y el Spanish Institute en el Hotel Waldorf Astoria de New York. Acudieron unos 2.000 comensales deseosos de conocer a la pareja. Sofía lucía radiante, incluso más maquillada de lo habitual. Se veía atractiva, joven y, ¿por qué no?, seductora a pesar de sus vestidos de manga larga y recatado escote. En esos momentos de exaltación y reconocimiento social, la reina de España recuperaba la voz de su madre en el apartamento de Madrás. Eres la reina, siempre serás la reina. No lo olvides jamás, Sofía. El baño de masas que vivieron en Estados Unidos, el aplauso público y político por su proyecto de libertades tras 40 años de dictadura fue el primero. Siguieron muchos otros. Citas en diversos países de Sudamérica y Europa, en los que la pareja exponía su proyecto de monarquía parlamentaria. Esa con la que habían soñado cuando trabajaban codo con codo. La primera consecuencia del viaje a Estados Unidos fue la sustitución del presidente del gobierno Arias Navarro, a los pocos días del regreso de los reyes tras el periplo americano. Era el primer paso. Urgía convocar elecciones democráticas. En su cabeza, hacía tiempo que rondaba el nombre de un joven de su edad, atractivo, seductor, un político ambicioso, un hombre del régimen, pero que gustaba a Juan Carlos por su pragmatismo y complicidad. Adolfo Suárez, el mismo que se había negado a retransmitir en directo la boda de Carmencita Martínez Bordiú, y el primo Alfonso, cuando era director general de Televisión Española. El rey, que aún tenía todo el poder orgánico heredado del dictador, le quería como compañero para pilotar el cambio de rumbo político, reformular el país y conformar una monarquía como las del norte de Europa que tanto gustaban a la reina, como la belga, que tanto gustaba al rey. Desde el 3 de julio, el joven Adolfo Suárez compartió su vida con Juan Carlos I, en muchos aspectos y no solo políticos. Había prisa por cambiar. Los españoles más jóvenes enarbolaban banderas, siguiendo por doquier las proclamas de los cantautores. Raimón cantaba y preguntaba: ¿te das cuenta, compañero, que hace años que nos esconden la historia? Tenemos que salir a la calle para no perderlo todo. En cualquier esquina, en cualquier reunión, en cualquier concentración, el grito era uno: amnistía y libertad. Las ansias de libertad convivían con hechos sangrientos, causados por la estela de la dictadura que seguía intacta. A principios de marzo, en la ciudad de Vitoria, vivieron una de las masacres que marcó el comienzo del reinado. La policía desalojó a tiros a los obreros reunidos en asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís, en un barrio obrero del norte de la ciudad. La acción policial finalizó con 5 muertos y 150 heridos. Otro acontecimiento sangriento trascendió las fronteras del país. Ocurrió en Montejurra, el 9 de mayo de 1976. En la subida al Monte Navarro desde el monasterio de Irache, se reunían anualmente en romería los seguidores carlistas. Sixto de Borbón estaba enfrentado con su hermano Carlos Hugo y su cuñada Irene, princesa de los Países Bajos. No aceptaba el giro del carlismo hacia el denominado socialismo autogestionario. Sixto de Borbón llegó a la cita con sus amigos y algunos mercenarios al grito de «Montejurra, rojo no», y dispuesto a acabar con las ideas libertarias de Carlos Hugo. Como en las antiguas pugnas dinásticas, Sixto de Borbón
Parma, vinculado a la extrema derecha, pretendía derrocar al hermano y liderar el carlismo. Entre gritos y banderas, varios pistoleros sacaron las armas y dispararon contra los seguidores de Carlos Hugo ante la pasividad de la Guardia Civil y la policía. La romería acabó con 2 muertos y varios heridos. Con Suárez en la presidencia del gobierno y el apoyo jurídico de Torcuato Fernández Miranda, comenzaba el desmantelamiento del franquismo. La ley de reforma política se aprobó 2 días antes del primer aniversario de la muerte del dictador, 4 meses y medio después de la designación de Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Solo obtuvo 59 votos en contra. Los procuradores en Cortes se hicieron el harakiri y votaron la reforma política para acabar con el franquismo, con ellos mismos. Pero la oposición política reclamaba la ruptura con el régimen anterior, no solo una reforma legal. Santiago Carrillo entró en Madrid y fue detenido un día antes de la Nochebuena de 1976. Al día siguiente, desde los muros de los barrios de Madrid, enormes pintadas reclamaban la libertad del líder comunista. Juan Carlos utilizó todas sus armas para lograr sus objetivos. Siempre actuaría de tal modo. Su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal viajó a Rumanía para contactar con el presidente Nicolae Ceausescu, cercano al líder comunista español. Llevaba un mensaje en la maleta. En la monarquía de Juan Carlos I cabían todos los españoles. Santiago Carrillo no tenía ninguna fe en la voluntad del Borbón, al que auguraba un brevísimo reinado en sus declaraciones públicas y en los grandes mítines que el comunismo español organizaba en las ciudades europeas. Día a día, la sociedad española desentumecía sus miembros, todas sus articulaciones, y en el camino perdía también la ropa. La perdían las mujeres, las actrices, para ser exactos. Son años de títulos nefastos en el cine español. Lo verde empieza en los Pirineos, Zorrita Martínez, hasta que el matrimonio nos separe, Pasión prohibida, las que empiezan a los 15 años. Fue Susana Estrada, de familia de militares y educada en las monjas ursulinas, según la leyenda, la primera actriz que protagonizó un desnudo integral sobre un escenario en Historia del Striptease, solo 10 meses después de la muerte de Franco. Susana Estrada encontró un filón en la provocación y el sexo explícito. En la entrega anual de premios del diario Pueblo del año 1978, Enrique Tierno Galván, líder del Partido Socialista Popular, que algo más de un año después se convertiría en el primer alcalde socialista de Madrid, vestido de terno oscuro como el perfecto catedrático de Derecho Político, era captado junto a la actriz sonriente y con la chaqueta abierta para enseñar su pecho desnudo. «Señorita, se va usted a constipar», le advirtió. El viejo profesor, como le llamaban, parece que se aficionó a las señoritas ligeras de ropa. En 1983, el fotógrafo Ricardo Martín le inmortalizaba en la discoteca Okume, una de las 3 que había por entonces en Madrid, donde se reunían los africanos residentes en la capital, bailando con Flor Mukudi, Miss Guinea Ecuatorial, con un vestido que obligaba al ya regidor a hacer ciertos malabarismos para posar su mano sobre algún pedacito de tela. Susana Estrada fue la más osada, pero no la única. Durante unos años, el guión de buena parte del cine español exigía el desnudo femenino. No faltaron candidatas a protagonizar las películas del Destape: Bárbara Rey, Blanca Estrada, Nadiuska, Sandra Mozarowski, Helga Liné, Agatha Liz. Y ahí, en algunas de esas aguas desnudas, navegó con soltura el nuevo rey de España. ¿Cómo pensar en la reina con todas esas mujeres, y otras muchas, al alcance de la mano? ¿Cómo fijarse en la mujer que vive bajo el mismo techo su propia crisis personal, la ruptura de la pareja, la desconfianza creciente en su compañero? ¿Cómo tomarla en consideración en un país que se desperezaba tras 40 años de oscurantismo y dictadura? Nunca antes fue más verdad la concepción de la mujer como descanso del guerrero. Así las veía el rey, como los monarcas de antaño. Para eso le servían, refugio y asidero fugaz,
El monarca precisaba liberar las tensiones de la política, descansar de la ardua labor de cambiar España. Nunca pudo imaginar que arrancaba un camino infernal y que alguna de ellas iría dejando miguitas de pan a lo largo del camino, como en el cuento. Sofía buscaba su hueco, arrancaba la vida en soledad de la reina en las nuevas hechuras de un país que no llegaba a comprender. Las exaltaciones pasionales nunca formaron parte de la educación y la disciplina aprendidas. Su madre era una de sus labores, pero no su obsesión. Frente al espejo se preguntaba por la libertad. ¿En qué consistía? Entendía las libertades públicas, es más, defendía las diferentes opciones políticas aunque no las compartiera e incluso las detestara, como le ocurriría con el comunismo que tanto dolor había causado, a su entender, en la amada Grecia. Eso no le impidió emocionarse al leer a Rafael Alberti de regreso a España tras casi 40 años de exilio. Salí con el puño cerrado porque era tiempo de guerra y regreso con la mano abierta para la fraternidad. Compartía el espíritu del perdón, la solidaridad y libertad de pensamiento que entrañaba la confesión del poeta. Amaba la libertad, pero no dejaba de preguntarse si ésta tenía límites, si resultaba lícito herir a una persona por defender la libertad propia. La libertad consistía en pasar por la vida mirando solo por el disfrute individual sin advertir el daño que nuestras acciones puedan causar. ¿Eran libres las mujeres desnudas que invadían las carteleras del cine y las nuevas publicaciones españolas? Esas mujeres que iban de mano en mano sin más, como meros objetos de utilería. Sus dudas anticipaban una respuesta. No, no lo eran. ¿Y ella? ¿Era una mujer, un ser humano libre? ¿Acaso lo pretendía o tan solo buscaba el respeto como reina? Echaba de menos la conversación, las reflexiones conjuntas. ¿En quién confiar en ausencia de los suyos? Lanzaba sus dudas ante el espejo. Solo ella misma podría responderse. Sofía buscaba su hueco. El oficial se lo facilitó. La Constitución ratificada en referéndum. El 6 de diciembre de 1978. La campaña previa a través de la televisión incidía en mostrar a los españoles el proceso del voto. Falta de costumbre. Las bondades de un texto que no contemplaba la pena de muerte en supuesto alguno. De ahí el título que le dio el gobierno de UCD, Constitución de la Concordia. Contaba con el apoyo del PSOE. La derecha andaba dividida y la izquierda también. Unos y otros optaron por pedir no o abstenerse de votar en el referéndum. Bajo amenazas de España se rompe o la Constitución ignora a Dios, o la llegada de una inminente ley de divorcio. Entre mensaje político y mensaje político, en la vida diaria sonaba la música interpretada por el grupo Jarcha, fresca, ágil y pegadiza, que sirvió para ambientar los días previos a la convocatoria. Habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. Habla, pueblo, habla. Habla sin temor. No dejes que nadie apague tu voz. A pesar de la lluvia, ese día hablaron casi 18 millones de españoles. 15 millones dijeron sí a la pregunta. ¿Aprueba el proyecto de constitución? Casi 1,5 millones respondieron no al texto y un 32% de ciudadanos decidieron abstenerse y no acudir a ninguna de las 40.000 mesas distribuidas por todo el país. Juan Carlos y Sofía también hablaron. Los reyes solo votan en los referéndums y es sensato pensar que lo hicieron afirmativamente a pesar de que llegaron con su sobre cerrado, listo para depositar en la urna. De su paso por el Colegio San Fernando de El Pardo dejó constancia Manu Gómez, allí presente entre otros muchos fotógrafos y periodistas apelotonados junto a la mesa electoral, lo que les permitió averiguar algún dato de los DNIs reales. La ocupación de la reina, sin ir más lejos, dedicada a sus labores, como el resto de las mujeres del Reino de España. El título segundo de la Constitución de 1978 hablaba de ello, de la institución que encarnaban, de sus ocupaciones, de la corona, donde quedaba bien explícito el papel del rey y de la reina.
El rey es el jefe de Estado, símbolo de la unidad y permanencia. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. La reina consorte o el consorte de la reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la regencia. Buscaba su hueco. Lo encontró aferrándose a las enseñanzas familiares, el servicio a los demás. Una reina está con su pueblo, allá donde la necesite. Una certeza que marcaría su reinado. Por eso no dudó, aquel día frío y nebuloso de finales de diciembre, un par de semanas después de la celebración del referéndum. Era el último día de colegio antes de las vacaciones de Navidad. A las 9:10 de la mañana del 21 de diciembre, un autobús escolar recogía a los niños de los municipios de Campocharro, de La Sagrada, San Muñoz, Carrascalejo, Andorcillero y Muñoz para trasladarlos hasta el colegio público Nuestra Señora de los Remedios en la Fuente de San Esteban. Todas ellas poblaciones pequeñas entre Ciudad Rodrigo y Salamanca. Cada día ese autobús debía respetar el paso a nivel sin barreras de la línea ferroviaria entre Medina del Campo y Fuentes de Oñoro, a la altura de Muñoz. La mañana era muy fría y la niebla de la noche invernal empezaba a levantar. El conductor del vehículo, un joven de 24 años, miró a ambos lados, como siempre hacía antes de atravesar las vías. Esa mañana no calculó bien la distancia. Tampoco oyó la advertencia de los niños. ¡Que viene el tren! ¡Que viene el tren! O quizá no vio la locomotora que se cruzaba en su camino. Segundos después, estaba empotrada contra el autobús. El vehículo quedó partido en dos. La desgracia servida. En el coche viajaban 97 personas. 95 escolares, entre 6 y 14 años, 2 adultos, el conductor y un vecino del pueblo de La Sagrada, padre de uno de los menores, que había pedido al conductor subir al vehículo a fin de acompañar a su hijo al centro de salud de la Fuente de San Esteban, el mismo pueblo donde se encontraba el colegio. Fue una de las 32 víctimas mortales. La tragedia vapuleó a España entera. El accidente causó una enorme conmoción y produjo una oleada de solidaridad en el país. Las víctimas eran niños y quedaban 3 días para Navidad. El sentimiento de frustración llegó a la zarzuela. La reina no dudó un instante. Nunca dudaría en situaciones similares. No contaban con ella en las estrategias políticas, pero nada impediría su presencia en el hospital donde se hallaban las familias rotas. Aprendió desde niña que es obligación de una reina arropar a los que sufren, dar ánimos e intentar mitigar la soledad del dolor. Sofía viajó de inmediato a la zona de la tragedia. Allí acompañó a madres bañadas en lágrimas, a familias destrozadas y casi ausentes, mirando al vacío. Lo único que podía hacer era venir a verles. Les decía la reina al tiempo que abrazaba a madres, abuelas, padres o hermanos que esperaban en el salón de actos del Hospital Clínico de Salamanca. Sofía debía dar su brazo, también sobreponerse a las lágrimas y superar las escenas emotivas. Una mujer le contó que su hijo muerto había nacido el mismo día que el príncipe Felipe, a quien siempre escribía para felicitarle. La reina solo pudo responder: ¡qué tragedia!, mientras besaba a la mujer. Un padre, al que ese día la diosa Fortuna había sonreído al comprobar que su hija había salvado la vida, presentó el papel de narrador en el drama viviente. El hombre contó que la reina llegó al hospital cargada de muñecas charras. Una de las víctimas ingresadas en el centro era su hija, a quien Sofía preguntó si prefería estar en el centro, estar en casa o en el hospital, y la niña respondió a la reina que prefería estar en el hospital. Eran las labores que figuraban en su documento nacional de identidad, sus labores de reina consorte. Muy bien, ahí acaba el capítulo número 10. Vamos a hacer un pequeño comentario. El siguiente capítulo es Golpe a Golpe. Bien. Este capítulo nos ha mostrado ya la faceta
digamos, de la transición democrática en España, que probablemente la gente que es de España y que es un poco mayor debe recordar con mayor vivacidad. Es este punto de inflexión en donde básicamente Sofía es dejada a un lado por parte de Juan Carlos, que empieza a vivir su vida. Su vida de soltero sin ser soltero. Es un momento de cambio en España, ¿no? Entiendo que a partir de esa época es donde ocurre aquello que denominaban la movida madrileña, donde todo se liberalizaba hasta hoy. Y que es el inicio también de una serie de bandas, ¿no? De bandas de música y cantantes y tal, que en su momento también llegaron a este lado de América, del Perú. Y sin embargo, para Sofía también era un momento de cambio, porque estaba dudando entre terminar de dejar a Juan Carlos o apoyar el reinado, la monarquía. Ya no tanto a Juan Carlos, sino a la institución. Y finalmente siguió los consejos de Federica, su madre. Fue así donde Sofía pues se reintegra de lleno, pero ya a su labor con la gente, con el pueblo, entendiendo la monarquía como una suerte de sacerdocio en donde el sacerdote está siempre con el pueblo, ayudándolo, arropándolo, asegurándose que sus necesidades estén siempre cubiertas. Así es como entiende Sofía la monarquía, de acuerdo a el texto de Carmen Gallardo que estamos leyendo. Y sin embargo, Juan Carlos, con todo esto, desentendido absolutamente, ¿no? Desentendido absolutamente de las labores, ya no solamente como rey, sino como marido, que tendría que haber cuidado. Y bueno, es una lástima, ¿no? También es el ingreso de una nueva constitución que cambiaría, yo creo, que es la que ha terminado de modelar la España moderna. Para bien o para mal, ustedes me dirán. Que es la que ha terminado de formar un nuevo etos nacional dentro de Madrid, o mejor dicho, dentro de España. Estoy pensando en Madrid. España en general, ¿no? España en general. Muy bien, espero que les haya gustado. Ha sido un capítulo largo. Espero que ha tenido muchos matices. Y si les ha gustado, regálenme un like y regálenme un comentario, que nada cuesta. Y suscríbanse al canal si han llegado acá de casualidad y les gusta este tipo de contenido. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que sepan cuándo es que subo un nuevo contenido, porque siempre hay novedades. Novedades novedosas. Así que nos vemos en el siguiente video. Conmigo, hasta la próxima. Pase bien.